esta palabra que hace bastante tiempo, hace varias semanas, que está dando vuelta en mi corazón y en mi mente y trayéndome recuerdo todas las cosas, especialmente las vividas de hace mucho tiempo. Nosotros ya llevamos 28 años prácticamente en el camino del Señor. Mi hijo Javier tenía 6 años cuando comenzamos en este camino tan maravilloso, que fue lo mejor que pudimos haber hecho en la vida, haber comenzado este camino. El Señor me llevaba que tenía que compartir la vivencia que nosotros habíamos tenido. Les quiero compartir aquí en Mateo 6, versículos del 31 al 34. Les quiero compartir, es una pequeña reflexión para tu bien, para el bien de tu vida. Yo sé que, como yo le decía a mi esposo, hemos venido como a descubrir, que no es descubrir, pero bueno, para nosotros ha sido un descubrimiento en este tiempo, después de tantos años en el camino de Dios, de lo que a nosotros nos dio resultado. Yo sé que todas las personas son diferentes y el Señor tiene un trato especial con cada una de ellas, con cada uno de sus hijos. Este es el trato que Él ha tenido con nosotros. Le vamos a leer la palabra para que entremos ahí en esta reflexión. Dice en Mateo, recordamos Mateo 6:31, dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El versículo principal que yo quería compartirles es el 33, donde dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros desde que no conocemos al Señor, sino que entramos en el camino de Dios, porque conocer al Señor hace pocos años que lo hemos conocido realmente al Señor, lo estamos conociendo al Señor. Pero desde que comenzamos el camino del Señor, se nos predicó y se nos predicaba donde había que estar siempre pactando, dando dinero extra, aparte de lo que se debía ofrendar y todo, para ser prosperado, para ser... todos te hacían mover las llavecitas y, viste, en las reuniones decía: saque su llave, la llave, ¿usted quiere un 0 kilómetro? Saque su llave, la llave del autito viejito que usted tiene. Y si no, por fe le decían: haga como que saca las llaves, y el Señor mañana le va a dar, en esta semana o mañana le va a dar la salida y le va a dar el auto nuevo. Saque las llaves de la casa y mañana el Señor le va a resolver el poder tener casa propia o el poder tener una casa mejor. Y nos tenían así permanentemente con esas ilusiones que nosotros, al no leer realmente la Biblia, porque era un tiempo en el que nos tenían que leer la Biblia para poder saber algo, nos la tendrían que leer desde el púlpito. Nosotros era raro que llegáramos a la casa a abrir la Biblia, o sea, y si abríamos
Era muy poco lo que entendíamos porque, claro, todavía no teníamos ese amor hacia la palabra, no teníamos mucha inquietud para conocer la palabra. Nos conformábamos con lo que se nos enseñaba y para eso, para nosotros eso era suficiente. Bueno, pasaron los años, nosotros siempre estuvimos eh, afanados y yo veía que nosotros, no solamente nosotros, sino todos nuestros hermanos, nuestros hermanos de la congregación donde nosotros íbamos, estaban todos iguales, estaban siempre afanados por querer tener más, no les alcanzaba con lo que tenían. eh, no se veía, era como que no se veía aparentemente, ¿no? La mano de Dios en lo que era economía, en nuestras vidas, en la vida de todos los hermanos con los que nos congregábamos, todos, ¿no? Todos nuestros hermanos en la fe. Y la mayoría pasaban eso, la misma situación. Y así, bueno, se nos iba predicando y cuando no invitaban a un profeta y que invitaban a otro que venía como a leernos la suerte, porque yo siempre después cuando pasaron los años, yo le decía a Carlos, se llama mi esposo, yo le decía a Carlos, vos fíjate que cómo es el ser humano, cómo somos nosotros los seres humanos. Cuando estamos en el mundo nos sentimos atraídos por los brujos, los hechiceros, que nos tiren las cartas, leer el horóscopo, eh, el- todas esas cosas que nosotros manejábamos o nos gustaba leer o nos gustaba investigar cuando estábamos en el mundo, cuando éramos del mundo, cuando no conocíamos las cosas de Dios. Siempre se nos trataba de que alguien nos leyera la suerte, ¿no? Y yo le decía a Carlos, vos fíjate, cuando pasaron los años yo me daba cuenta de eso, el Señor me mostraba eso, que el ser humano como que habían personas que no lograban perder eso, ese, ese gusto por esas cosas, por saber el futuro, para que nos dijeran algo lindo, algo diferente a lo que se estaba viviendo, a lo que estábamos viviendo. Le digo, vos fíjate, le digo que ahora estamos en el camino de Dios y vemos que se invita a uno, a otro, a otro, a otro. Cada quien traía eh, mensajes muy diferentes unos a otros, pero cuál de todos estaba como más, vamos a hablar mal y pronto, ¿no? Estaba más loco, pero no en el loco de la locura del Evangelio. Cada uno traía su afán también, de los que venían a predicar. Y era como que nos amontonábamos y me acuerdo que en ese tiempo las iglesias se llenaban. Se llenaba, era los domingos, los miércoles de oración y los domingos de culto general. No iba casi nadie, ni hablar de los días de oración. Iban menos de la mitad de los que iban los domingos, pero cuando venían esos invitados, ¿no? Esa gente invitada, que los invitaban los mismos pastores de la iglesia, eh, me acuerdo que lo único que venían era leernos la suerte. Porque yo le decía a Carlos, fíjate que el ser humano no ha perdido eso de querer saber el futuro, de querer que le lean las manos, de querer que le lean la borra del café, pero nada más que ahora escudado en el Evangelio. Porque se amontonaban gente que no habíamos visto nunca. Esos días de esos cultos especiales se llenaban para que los profetas eh, se bajaran y tocaran a alguien y le dijera el futuro, porque era así, era realmente, yo le decía a Carlos, fíjate que el ser humano no ha perdido eso. Y el enemigo sabe que muchas veces el ser humano no ha perdido eso, no ha perdido eso de que le lean el futuro, que le digan cosas lindas, aunque no se las merezca o no sean realmente cosas lindas las que se les tiene que decir. Y la gente andaba desesperada y se juntaban
se juntaban para escuchar esas cosas y sacaban, me acuerdo, dinero hasta de donde no tenían para ofrendar esas noches especiales, para que el profeta o el que había venido se fuera contento. Y yo le decía a Carlos, fíjate vos que eso no lo hemos perdido. ¿Por qué? Porque no íbamos a la fuente, no íbamos al que realmente nos iba a responder nuestras preguntas existenciales que nosotros teníamos como seres humanos, como hijos de Dios, como seres humanos. Y sucedían esas cosas que le decía, usted denos y que mañana el Señor les va a dar, usted deme a mí, que mañana el Señor le va a dar. Y así andábamos todos, todas las personas andábamos así, esperando que siempre llegara alguien que, que moviera el agua, como el estanque de Bethesda, ¿no? Que viniera, siempre cayera ese ángel, entre comillas, que moviera el agua para podernos meter a ver si podíamos salir con la bendición. Y principalmente siempre la bendición del bolsillo, la bendición de la billetera, la bendición monetaria. Y era difícil que en ese tiempo, me acuerdo, que todos los años que fueron transcurriendo, que realmente se vieran hecho realidad lo que esas personas hablaban. No llegaban diciendo la verdad. El verdadero profeta no es prácticamente querido. El verdadero profeta, cuando tiene el don de profecía en este tiempo, y el Señor manda a que ya sea el pastor, la pastora o un hermano te hable de parte de Dios, por lo general es para corregirte, para enderezarte, para encaminarte. Los profetas antiguamente no eran queridos, siempre andaban solos, siempre estaban apartados. Eran personas extrañas, eran personas hasta temidas por el pueblo, respetadas pero también temidas, porque cuando Dios los usaba para hablarle al pueblo, era para corregirlos, no era para sobarles el lomo, no era para sobarles la espalda. No es para decirle, sí, hermanito, vamos que está todo bien. No, no, era para corregirte. Era para decirte, mira, estás andando mal por acá, camina por allá, o dice el Señor que si no cambias de actitud, no vas a terminar bien. Cosas así que a la mayoría de las personas no les agradaba mucho, pero era necesario, era como el remedio, ese remedio que vos sabés que es feo para tomarlo, pero que te va a hacer bien. Bueno, te quiero contar nuestra experiencia últimamente. Nosotros, mira, esas cosas las pudimos perseguir y vivir por mucho tiempo, nosotros conjunto todos los hermanos con los que siempre nos conocimos, nos relacionamos, con los hermanos con los que nos congregábamos, juntamente. Éramos todos iguales. Y en esas cosas también estábamos todos en las mismas necesidades y en los mismos afanes y en las mismas... Ahí tengo el gato acá arriba de la mesa. Estábamos todos así a la ciega persiguiendo algo que no veíamos y que no sabíamos cuándo lo íbamos a alcanzar. Nosotros hace como 6 meses, van a ser 6 meses, pudimos escuchar unas enseñanzas de un varón que fue muy criticado porque por la palabra de Dios, por los estudios bíblicos, el Señor lo llevó a que posiblemente el Señor podía llegar a venir el 17 y 18 de septiembre del año pasado. Y yo comencé a escuchar sus enseñanzas bíblicas, todo con la Biblia, y donde él daba una fecha, que 17 y 18 de septiembre del 2024 era posible que el Señor llegara, el Señor viniera. Bueno, fue muy criticado porque todos le decían, no, lo que pasa es que en la palabra dice que el día y la hora nadie lo sabe, pero él iba a la Biblia antigua, a
las escrituras reales realmente, donde era muy probable que el Señor viniera. Y donde fue algo que, por más que el Señor, lo esperamos todos esos días, el Señor no llegó ese día. Este varón, Cristian Tempone, un hermano en la fe, que vive en Panamá, creo que es uruguayo y vive en Panamá, por la Biblia nos mostraba de que realmente el Señor entre 17 y 18 de septiembre venía, que estuviéramos preparados. Empezó a enseñar cómo estar preparados. Claro, eran las enseñanzas que siempre se nos había dado, que está en la palabra. Pero nos dimos cuenta, bueno, voy a redondear así porque ustedes van a decir, entonces esta es una de las locas que pensaba que el 17 y 18 de septiembre el Señor venía. Sí, el Señor me habló y el Señor me hizo que prestara atención a lo que este varón enseñaba. Porque sucedió algo muy grande. A partir de esa fecha el Señor no vino. Sí, claro que no vino todavía en el arrebatamiento. Pero a partir de esa fecha se comenzaron a dar unos acontecimientos tremendos en el mundo. Y se pudo mostrar realmente, después el Señor le reveló al hermano y nos reveló a todos, de que había sido el tiempo de espera de las vírgenes. ¿Se acuerda la palabra sobre las 10 vírgenes, las 5 sensatas y las 5 insensatas? Bueno, ese había sido el tiempo de espera, cuando ellas se quedaron dormidas esperando al novio, y cuando dijeron después que el novio venía. Ese tiempo de espera fue el tiempo que ahora sucede, ahora que ya estamos, ya sabemos que en cualquiera de estos momentos, en cualquiera de estos minutos, horas, días o semanas, ya el Señor viene por nosotros. Se siente en el ambiente, se siente en la atmósfera, se siente en alrededor, se siente en el aire, que cosas muy grandes van a suceder. Y comenzaron a suceder a partir del 17 y 18 de septiembre, cuando este varón comenzó a decir que el Señor venía bíblicamente. Bueno, a partir de ahí, nosotros, yo esto se lo compartí a mi esposo y se lo compartí a mi hija. Digo, mire, tengamos cuidado, les dije, primeramente yo, y empecemos a ponernos a cuenta que era lo que el hermano explicaba. Empezamos a ponernos de cuenta, porque si el Señor viene, hay un momento que el Señor venga, pero que nosotros podemos saber medianamente cuándo puede ser. Tenemos que estar muy preparados. Preparados, el hermano enseñaba. ¿Qué es lo que enseñaba la palabra? Ese hermano nos llevaba a la palabra y a estudiarla y a decir, a ver, que teníamos que ponernos a cuenta, pero realmente a cuentas, ¿no? Cuando vos decís, bueno, vamos a hacer cuenta para ver cómo está nuestra relación con Dios. Teníamos que empezar a pedir perdón. Primero perdonar a todos los que nos habían dañado desde que nosotros teníamos memoria. Especialmente comenzando en el camino del Señor, pero veo que ustedes muchas veces han pasado cosas en el mundo, cuando usted estaba en el mundo, y le han sucedido que son difíciles de perdonar y son difíciles de soltar, y usted vuelve a ver la persona y eso que sucedió se vuelve a revivir en uno. Entonces todas esas cosas que a nosotros aún nos traían pesar, nos traían malas cosas en la memoria, nos provocaban ira, nos provocaban rabia, nos provocaban enojo, odio, raíz de amargura, todas esas cosas que nosotros sabemos que a Dios no le agrada que las tengamos, pero que las tenemos porque somos seres humanos, las teníamos que empezar a poner en cuenta. Nos teníamos que empezar a poner a cuentas con Dios con eso. Y teníamos que empezar a perdonar y pedir perdón a los que nosotros habíamos dañado a conciencia y sin darnos cuenta, y los que habíamos dañado sin darnos cuenta, y empezar a arreglar las cuentas con nuestro Padre Celestial, con nuestra familia, con nuestro Padre Celestial, con nuestros esposos, nuestra esposa, nuestros hijos, comenzar a limpiar la casa, ¿no? Nuestra casa, nuestra alma y nuestro corazón, para lo que se venía, porque el Señor venía pronto y no nos íbamos a ir con Él si estábamos así. Bueno, resulta que comenzó a pasar el tiempo y nosotros con mi esposo y mi hija,
Andrea, empezamos a limpiar nuestra casa íntima, nuestro corazón, nuestra alma. Pedirle perdón al Señor por tantas cosas que ya le habíamos pedido perdón, pero nosotros traíamos a memoria, el Señor nos traía a memoria personas, nombres, situaciones, momentos en que nos habíamos sentido mal, nos habían ofendido, nos habían hablado mal de nosotros, nos habían vituperado, nosotros que también habíamos hablado mal de las personas, habíamos ofendido, habíamos vituperado a otro, habíamos hecho sentir mal a otro sin darnos cuenta. Todas esas cosas, el Señor comenzó a hacer que limpiáramos nuestra casa interior, nuestras vidas. A que comenzáramos a limpiar nuestras vidas. Porque el Señor, orando, el Señor nos empezó a mostrar que era verdad que teníamos que empezar a limpiar nuestras vidas. Teníamos que comenzar a llenar esas lámparas de aceite. De fe, de amor, de perdón. Bueno, había que... Nosotros creíamos que estábamos muy bien y no estábamos tan bien como nosotros creíamos después de 27 años. Porque esto hace 6 meses, 7 meses prácticamente. 6 meses desde la fecha, pero 7 meses desde que comencé yo a escuchar los mensajes del hermano Cristian Tempone. Comenzamos nosotros, claro, nos agarró, acá en la Argentina le decimos, nos agarró quick, nos agarró miedo, nos agarró temor de Dios, porque nos dimos cuenta, el Señor nos empezó a mostrar que no estábamos tan limpiecitos, tan saneados, tan inmaculados como nosotros creíamos estar. Y, ¡ay, Dios mío! Y yo le dije a mi esposo, mira negro, pues yo le digo, mira negro, si llegaba a venir el Señor antes de todo esto, yo no sé si éramos, no, o sea, nosotros pensamos que éramos salvos, sí, pero no sé si nos íbamos a ir con el Señor. Y si no sé si moríamos, si este cuerpo se terminaba, dejaba de respirar, si nos hubiéramos ido, me voy a echar un poco repelente, nos hubiéramos ido con el Señor, porque sinceramente nos dimos cuenta que no estábamos tan pulcros como nosotros creíamos. Y bueno, y así comenzó nuestro proceso. Llegó la fecha, el Señor no vino, bueno, gloria a Dios, no vino, nos dio tiempo y nos dimos cuenta con la palabra de que había sido, comenzó el tiempo de espera de esas novias cuando cabecearon y se quedaron dormidas. Yo sé que muchos van a opinar en contra de eso, no me interesa, yo estoy contando mi experiencia con el Señor, con mi esposo y mi hija. Fue la experiencia que nosotros nos cambió este último tiempo la vida. Y yo estoy tan agradecida de haber podido escuchar esos videos porque fueron para comenzarnos a limpiar nosotros. Y comenzó a cambiar nuestra mentalidad y comenzó a cambiar nuestro corazón. Y comenzó a cambiar nuestro caminar con Dios después de tantos años. Se hizo realidad esta palabra que nosotros siempre nos la leíamos nosotros y decíamos, Señor, ¿cómo es esto? ¿Qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y que lo demás vendría por añadidura? Comenzó que nosotros nos olvidamos a partir de ahí de todos estos afanes. Nosotros estábamos con un temor de quedarnos, de no irnos en el arrebatamiento. Porque sí, era por fe, pero no estábamos limpios, no estábamos aptos. Nosotros como novia no estábamos con esas vestiduras blancas, sin arrugas. Estábamos con las vestiduras todas llenas de torterones de grasa, de aceite, manchada y rearrugada. Así estábamos nosotros, nos pudimos ver nosotros mismos. Porque teníamos nuestros corazones cargados, yo hablo por mí, tenía mi corazón cargado de cosas que no correspondían a una hija de Dios. Mis pensamientos no correspondían a una hija de Dios. Porque vio que uno dice, sí, el diablo no me puede escuchar,
El que lee los pensamientos es Dios, el que sabe todo es Dios, lo sabe todo. Pero en mi cabeza yo me di cuenta que tenía maquinaciones que no correspondían. Mi afán era, nuestro afán fue desde un principio, cuando nos predicaban, de un principio era enriquecernos y cuando nos dimos cuenta, nos dimos cuenta hace varios años de que los hijos de Dios con riquezas son muy peligrosos. Y que es muy difícil que realmente se entre al reino de Dios una persona rica. Y eso es para otro tema, ¿no? No es imposible, pero es difícil. Comenzamos nosotros a limpiarnos y a darnos cuenta que yo le decía a mi esposo y mi esposo decía, es verdad, si no hubiéramos escuchado que el Señor viene pronto, esa llamada, si el novio viene, nos hubiéramos quedado porque no teníamos nuestras lámparas preparadas. No sé si tendríamos lámpara, no lo sé, en ese momento, si hubiera venido el Señor tiempo atrás. Y teníamos nuestros afanes en cualquier lado, nuestra mente en cualquier lado. Leíamos la Biblia, sí, pero habían cosas, habían, como dice la palabra, las pequeñas zorras que miran la viña. Habían cosas que no nos mostraban que no estábamos aptos. Cuando nosotros comenzamos a limpiar nuestra casa espiritual, nuestro corazón, a pedirle que el Señor renovara nuestra mente, a que limpiara nuestra alma, a que borrara nuestros malos recuerdos, que Él pudiera obrar en nuestra mente, y nos olvidamos nosotros de lo que era el pedir por el trabajo. Nosotros siempre hubo trabajo, Carlos siempre tuvo trabajo, pero estábamos siempre desafanados, nunca nos alcanzaba bien, siempre estábamos desesperados porque manotear acá, manotear allá, a ver cómo podíamos hacer. Y en cambio, a partir de ese momento nosotros esas cosas las tuvimos realmente ni siquiera en un lugar secundario, nos olvidamos de la parte económica. Nosotros nos preocupamos y nos dio la prioridad nuestra en ese tiempo, en ese momento, hasta ahora, era que nuestra alma estuviera lista, estuviera preparada, que nuestro corazón tuviéramos un corazón acorde a lo que Dios quería de nosotros, que fuéramos agradables delante de los ojos de Dios. Esa era nuestra preocupación, pero tan grande que teníamos. Y nos olvidamos de la parte económica. Y después los otros días, cuando empezamos a analizar con Carlos, nos dimos cuenta que, le digo, fíjate vos qué grande ha sido Dios, se nos ha hecho realidad a nosotros la palabra esa que está aquí, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque realmente pudimos ver que, se está poniendo oscuro esto, no sé cómo hace para tener claridad. El Señor comenzó a soltar más trabajo sin pedirlo, comenzó a soltar más trabajo, la mercadería se multiplicaba, la heladera estaba llena, cuando antes teníamos una heladerita chiquitita que parecía la difunta Correa, teníamos puras botellas de agua, parecía la Antártida, era puro hielo. Entonces nos dimos cuenta de que siempre en la billetera había dinero, nunca nos faltaba. Ahora ya no nos faltaba el dinero, siempre había si había que ir a comprar lo que fuera, siempre había dinero. Y si queríamos darnos un gusto, había también dinero. Y si queríamos comprar algo que antes nos costaba porque no teníamos, había dinero. Nos habíamos despreocupado de la parte económica, nos habíamos despreocupado de esa parte de decir, ¿qué voy a comer, qué voy a vestir, qué me voy a poner, qué voy a comer, qué voy a estrenar? No, nosotros no habíamos dejado eso ya, pero nosotros queríamos ser arrebatados, queríamos estar listos para que cuando el Señor viniera podernos ir con Él y que no dijera, no os conozco, hacedores de maldad, que no diga, que dijera, hijo bueno y fiel, entra al reposo de tu Señor. Eso es lo que nosotros queríamos. Y así fue como nos dimos cuenta que el Señor comenzó a soltar los recursos, empezó a soltar las cosas, empezó a soltar lo que nosotros anhelábamos. Comenzamos a tener en la casa las cosas que yo siempre había soñado tener,
cosas que a lo mejor vos vas a decir, oh, qué tontera, pero viste, yo siempre quería haber tenido un horno eléctrico. Un día llegaron Andrea con Carlos con un horno eléctrico, quería tener un celular nuevo, y llegaron con un celular nuevo, y con cosas así que a mí ya eran anhelos, pequeños anhelos que yo tenía. Quería tener una consola para poder grabar las alabanzas y con ecualizador y todo, y un día Carlos me dice, mira, negra, ya lo podemos comprar, porque mira, ya podemos, y ya lo tenemos, y lo podemos disfrutar para tener un mejor sonido, para poder grabar las alabanzas, para poder grabar las prédicas, un montón de cosas, y nosotros nos olvidamos del área económica, y ahí fue donde el Señor soltó los recursos y nos dimos cuenta que se hizo realidad la palabra. Cuando nosotros nos olvidamos de nuestros afanes, de lo que nosotros creíamos que necesitábamos para vivir, que sin eso no podíamos vivir, es grave error, porque no era así. No necesitábamos eso para vivir, lo necesitábamos a Él. Necesitábamos estar más cerquita de Él, necesitábamos que Él estuviera más contento con nosotros, necesitábamos que Él fuera nuestro todo, necesitábamos que Él fuera el día, la noche, la mañana, la tarde, que Él fuera nuestro Padre realmente, que lo sintiéramos con ese amor, con esa necesidad, con ese decir, Señor, a ver en qué estoy fallando, no quiero fallar en nada porque no me quiero quedar, que cuando tú vengas en el arrebatamiento, me quiero ir contigo y me quiero llevar a todos los que más pueda, llevármelos contigo, Señor, llevármelos conmigo, que nos podamos ir todos, que no se puedan quedar ni siquiera nuestros enemigos, ni siquiera aquellos que nos vituperan, aquellos que nos han perseguido, aquellos que han hablado mal de nosotros mintiendo. No queremos que se queden, queremos que se vayan con nosotros, porque nosotros sabemos que se nos va a pedir cuenta también si hemos ganado almas, si hemos hecho algo con lo que se nos entregó, con aquello que se nos dio, con aquellos dones que se nos fueron dados. Y ahí fue donde el Señor comenzó a soltar los recursos. Y ya empezamos a ser más sueltos. Yo, por ejemplo, yo era muy de cuidar la plata y comencé a ser más suelta en esas cosas. Ya no me importó, y el Señor comenzó a soltar los recursos. Mira, se está oscureciendo, así que voy a tener que pronto cortar la palabra, si no después no se va a ver nada. Pero te quería enseñar eso. Yo sé que ya está el fin de los tiempos y ya el Señor viene. En cualquier momento el Señor ya ha venido por nosotros. Pero no va a venir por un alma que esté afanada en las cosas. Va a venir por alguien que realmente se ha entregado a Él, entregado en serio, entregado que se olvidó de todo por Él. Amén. Por eso es porque el Señor va a venir, por el que te va a arrebatar, no porque el que tenga más estudios bíblicos, porque el que tenga mejores autos, no va a venir porque aquel que tenga el corazón más acorde a Dios, aquel que esté en una comunión especial con el Padre, aquel que realmente parezca hijo de Él. Amén. Y bueno, te quería dar esta pequeña reflexión que se hizo re larga. La tuve que cortar varias veces. Hay muchas cosas más que decirte, pero se está oscureciendo. Si después querés que conversemos más sobre esto, cómo ir soltando las cosas, cómo ir dejando que el Señor obre realmente en nosotros. Y no dejar de trabajar para Él, no dejar de ganar almas, porque para eso hemos venido a este mundo. No hemos venido a este mundo para cumplir nuestros sueños ni nuestros anhelos. Eso es algo que siempre se nos enseñó en la iglesia y no es así. Lo pudimos descubrir en estos meses que no es así. Nosotros hemos venido con un propósito de servirle a Él, a ver en sus propósitos del reino de Dios, el reino de los cielos, para reconciliar al ser humano con Él. A eso hemos venido a nosotros, a ser reconciliados nosotros y a reconciliar al ser humano con Él, para ganar almas para Él, amén, para dar el amor y el cariño y la comprensión a aquellos que nunca lo han tenido por medio del Señor Jesucristo. Así que yo te bendigo y espero que esta palabra sea de bendición para tu vida.